sueños de nuestros hermanos. Quisieron matar la esperanza, volver al pasado. Quisieron someter a un pueblo libre y soberano. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Los Villas. Bueno, esta noche tenemos dos especiales. Está María Alejandra Díaz, que está repitiendo conmigo, pero repitiendo, vamos a hablar de Constitución y Constituyente, y está mi camarada aquí, el doctor Germán Escarrá, constitucionalista, y vamos a hablar de eso. Pero primero quiero hacer unos comentarios. Yo le voy a pedir a la doctora y al doctor que se tapen oídos y ojos. Miren, cuando nosotros llegamos a la locura esta que acabo de mostrar, cuando nosotros llegamos a este tipo de locura, yo aquí estaba recordando, y tengo que enviarle un saludo muy especial a Heriberto González. Yo tengo grabado ya el programa que hice con Heriberto, pero obviamente hoy había que hablar de la Constituyente, ¿verdad? Que por cierto neutralizó a la oposición venezolana. De hecho, todo tipo de acción lo que hace es empeorar, está entrampada, esa es la palabra. El presidente Nicolás Maduro hizo una convocatoria. Pero yo con lo que hice con es terrible, yo. Un poquito más, baja un poquito más la cámara, porque el sujeto no son los que están atrás, son esta señora que está aquí. Así como lo ustedes están viendo. No, no se asombre, estaba. No. En una guarimba. Y el audio, explicando qué estaba haciendo la señora. Por favor, doctores, porque esto es terrible. Escuchen. Acabo de hablar con mi tía que vive en pleno bulevar y mis primas estaban abajo en el momento en que la señora se hizo pupú. Resulta que es una vecina de la zona que venía en el carro, no la dejaron pasar y ella venía a cagar. Entonces ella dijo, bueno, si no me dejan pasar, me disculpan, yo me estoy cagando y yo voy a cagar aquí mismo porque no me voy a pasar. Se bajó los pantalones, cagó, se paró y les dijo, ahí les dejo mi colaboración. Voy a mi casa caminando, me voy a ir a lavar el culo y a cambiarme y voy a venir para acá para seguir apoyándolos y ayudándolos. Ese es el cuento de la mujer del mojón. ¿Qué tal? Video 3, por favor, me lo tienen listo. Yo voy a pedir permiso a Heriberto, pero tengo que pasar aunque sea 1, 2 o 3 videos, porque tienen que ver, ojo, con el tema de hoy. Tienen mucho que ver con el tema de hoy. Eso que ustedes acaban de ver ocurrió. Entonces, video 3, por favor, ténganmelo listo. Avísenme. Por otro lado, esto de la Constituyente, yo creo que, dice Manuel Isidro Molina, que no es precisamente una persona afecta al proceso, pero creo que es uno de los pocos de la derecha que acepta que la jugada, dice él, en su y realmente fue genial. Ahora, nosotros tenemos que resolver varios puntos. Primero, que no nos vayan a mentir igual que en la reforma del 2007. Ojo.
que no nos vayan a mentir. Ayer el presidente Nicolás Maduro, decía que en el 2007 nos montaron una propaganda que decían te van a expropiar tu carnicería. Y resulta que ahora mismo, 2017, 10 años después, quienes están quemando carnicerías, quemando abasto y quemando mercados son la oposición. Es decir, no la están expropiando, se la están destruyendo. Vean ustedes qué cambio, ¿no? Tercero, hay entre otros puntos, la oposición pedía constituyente. Habría que saber también, doctora, habría que saber cuál era el objetivo que ellos perseguían con una constituyente y cuál es el objetivo real, amoroso, dando la paz, que es la Asamblea Nacional Constituyente del presidente Nicolás Maduro. Y cuarto, me han llamado varias organizaciones populares y me dicen que yo me postule, o sea, que ponga mi nombre y me postule a la Asamblea Nacional Constituyente. Lo estoy pensando, creo que sí. Vamos con el primer video, ¿lo tienen? Yo quería utilizar estos videos, realmente iba a hacer un programa especial sobre programación mental, que fue la entrevista que le hice al psiquiatra Heriberto González. Pero quiero pasar unos pocos minutos de ese programa que iba a hacer, porque tiene que ver, repito, con lo que vamos a hablar hoy. Vamos a ver video 3, rueda. ¿Qué clase es más susceptible a la programación mental? Ok, es la clase media, porque la clase media tiene una gran debilidad. La clase media quiere ser muy lejos de la clase alta. Si tú vemos el salario de un obrero, ¿en cuánto estamos el salario de un obrero? Ahorita está en cuánto, 140, 160 mil bolívares más o menos. ¿Un obrero? Anda, sí, con todo y estática anda en 160. Okay. Yo soy profesor cuarta, o sea, el nivel más alto de profesor. ¿Cuánto gano yo? 200 mil bolívares. O sea que hay solamente una diferencia de 40 mil bolívares. ¿Cuánto es la diferencia mía y el de un capitalista? Inmensa. ¿No? Entonces, la clase baja está aquí, la clase media está aquí y aquí está la clase alta. Pero esta clase media le tiene terror a la clase baja y teme cualquier subida de la clase baja. ¿Pero por qué temerle? O sea, ¿de dónde nace ese temor? ¿Por qué? De la necesidad de la diferenciación. Porque eso, ¿qué necesidad hay de temerle si precisamente digamos, la palabra igualdad supuestamente sería la que nosotros perseguiríamos? Nosotros, socialistas. Pero el común de las personas quieren ser especiales. Y de hecho, término que se utiliza mucho en propaganda, ¿no? ¿Qué significa? Diferenciado de la mayoría. Ese grupo de clase media, en general la clase media, no quiere que se le confunda con... Quiere que se le vea como clase alta. Incluso dice, sí, yo soy clase media alta. ¿Qué coño es clase media alta? ¿Cuánto ganas tú? ¿Cuántos millones ganas tú? No, yo gano 200. No. ¿Qué caña? Y el otro gana 160, tú ganas 200. ¿Cuánto gana él? Él gana 50 millones mensuales. ¿Qué diferencia hay? Tú no puedes ser clase alta. Entonces, a la clase media hay que decírselo. Tu alternativa real es la unión, es la igualdad, porque tú jamás en tu vida vas a puede ser clase alta. No puede ser, hay que decírselo. Y no tiene que ver, digo yo, aquí, también esa programación, novelas, televisión, series, esa programación permanente que hay desde, yo digo, desde el mismo sistema, porque no podemos decir, mira, es un medio de comunicación, es televisión nada más, no es eso.
usted a los 7.000 años. Sí, ¿Sabe? claro. O sea, estamos entendiendo que la programación viene de allí. En el momento que usted ve, por ejemplo, una novela que fulanita que es la criada, entonces llegó y la pobrecita la trajeron de allá de Santa Elena de Guairén, la pusieron en Caracas en una casa de millonarios Sí, Blancanieves. Blancanieves y los 7 enanitos. Un cuentico. Estamos hablando de programación. Sí. La importancia es la cosa. Los seres humanos son amables, pero en el eso se ve, por ejemplo, relación me hace ese acto tira por tierra todo lo demás. Entonces, tenemos una gran capacidad de redireccionamiento cuando nos damos cuenta. Nos damos cuenta que fue lo que pasó a mí. ¿No? Cuando yo me di cuenta, darme cuenta, los psiquiatras, siendo mi trabajo fundamental, la programación, yo no me di cuenta que yo era un programado. Me di cuenta que era un programado mi esposa fue la única persona que lo, porque dije, comenzó a maldecir que yo no me he dado cuenta, yo soy psiquiatra, ¿cómo? Bien. Claro, eso se puede hacer, darse cuenta. Y darse cuenta en base a la verdad. Yo absoluta certeza. Grupos, si yo lo hice, ¿no? Incluso gente de la oposición honesta. Vamos a hacer un grupo para analizar los hechos y decir, mira, esta es la verdad de los hechos. Duelan o que no duelan, ¿no? Aquí está el policía, pasó el policía. El análisis de la verdad es poderosísimo, ¿no? Os hará libres. Y es cierto. Entonces, haciendo grupos muy abiertos. Yo estoy de acuerdo que mucha gente yo quiero saber realmente qué es lo que está pasando, independientemente de los resultados. ¿Por qué no lo hacemos? Ahora, ¿qué intereses privan o qué emociones se manejan para que eso facilite la programación en las clases medias? Lo que te digo, es clase alta. Entonces, como la clase media quiere ser clase alta, Algo, profesor, según Lenin, es la que motoriza revoluciones, pues la destruye. El líder es otra palabra, realmente el líder es el que las traiciona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están los intelectuales. La clase obrera es un motor de la historia, pero no tiene suficiente instrucción en general. En cambio, la clase media tiene instrucción. Y si es una clase media no ambiciosa, ¿cierto? Yo soy clase media, sujetará a la verdad. Ese sector de la clase media termina siendo o revolucionario o progresista.
Entonces, la clase media hay que dividir en tres. Hay una clase media que quiere ser clase alta y que quiere diferenciarse al máximo de los obreros. De los obreros. Y que es, desprecia olímpicamente los... racista. Y menos los negritos. Y que es racista. Hay una clase media revolucionaria, una mayoría. Todo el esfuerzo. Mira, si nosotros perdemos, tú vas a perder todos estos beneficios. ¿Eso es real? Yo creo que eso es real. Eso es absoluta verdad. Bien, partiendo de ese video, Qué bueno. Manuel, inapelable. Ok. Sin embargo, te corremos un riesgo. Y el riesgo es la programación y que no explique cuál es el objetivo de esta Asamblea Nacional Constituyente, que a mi modo de ver fue genial y es lo más hermoso que ha pasado hasta ahora, en plena guerra, porque esto es una guerra. Vamos con las damas primero. Claro, por favor. Bueno, es una prueba de fuego. Yo estoy completamente convencida de eso porque cuando tú analizas el escenario, no solamente nacional, sino internacional, Venezuela está siendo acosada. Dentro de ese acoso está el tema de la guerra mediática permanente, como la gota de agua sobre la roca que pretende quebrarnos. Eso es un poco... Y ahí entra la programación. Hay mucha gente que cuando Chávez llega al poder, producto de una lucha histórica, es decir, Chávez es producto de la explosión social, de la inconformidad, de la exclusión, de que fracasó el modelo. Ese modelo es un modelo fracasado y Chávez surge como una opción, incluso clase media, porque la gran mayoría de la clase media votó por Chávez. Eso hay que decirlo así, abiertamente. ¿Por qué? Porque buscaba una esperanza de orden, de algún tipo de justicia y de que iba a mantener su estatus, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Ella fue programada a lo largo de todos estos años para que haya un sector que es recalcitrantemente, peligrosamente fascista, lamentablemente. Y ahí vemos las reacciones en algunos de esos muchachos que ni siquiera saben por qué están protestando, porque además, como nacieron en la tensión, no saben lo que ha costado tener histórico de las luchas de la gente de los... Entonces, claro, frente a eso, ahora el Senado trata de vender que Chávez. Esa es la primera estrategia. Y segundo, que los está engañando, que es un fraude. Es muy fácil programarlos. Entonces, como no leen y cuestionan, no hacen crítica, lo que creen en todo lo que leen, en todo lo que ven, en todo lo que oyen, sin hacerse una crítica profunda, un autoexamen. En el momento mismo en que tú te haces un autoexamen y empiezas, épale, ya va, pero ¿qué es esto? Empiezas a cuestionar, empiezas a pasar, te empiezas a confrontar con la verdad. Entonces, del lado nuestro está la tarea histórica de explicarle a la gente, clara, directa, simple. Mira, nosotros tenemos un piso, aquí hay una conquista, la Asamblea Nacional te puede quitar lo que ya conseguiste. Entonces, a partir de allí, empezar la discusión con qué, bueno, contrastando con la verdad. Doctor, una pregunta. ¿Cuál era el objetivo, por ejemplo, pues, es sabido
popular, y hablaban, sobre todo voluntad popular, hablaban armada constituyente. Pudiera agradecerte a ti, que yo sí, y mi familia también. La pregunta, parte de la locura y del desorden conceptual, de ideas, de nociones, está muy sembrado en un gran la constituyente era pública, avanzada, social, no había programa alternativo que pudieran hacer del artículo no totalmente territorio, o sea, señala primero que el pueblo al poder constituyente, lo segundo señala la constitución está orientada fundamentalmente a la modificación del Estado, a la modificación del sistema jurídico de una nueva constitución. Bueno, aquí no se trataba ni de modificar el Estado, ni de cambiar el sistema jurídico, una nueva constitución. Era un puro y simple golpe de Estado disfrazado, es decir, una situación de facto donde tú separas a la Constitución, como el caso Carmona, separas inmediatamente a la Constitución y te montas en el poder sin ánimo, ni espíritu, ni razón para cambio alguno. De tal manera, mi querido amigo, en conclusión, eso es parte del desorden conceptual, pero también de un momento en el que uno descubre, algunos quizá un poco tarde, pero descubrimos que en la oposición hay un sector que no solo es de una extrema, ojalá fuera eso solamente, es que es fascista. Y es fascista, ni siquiera, tú le preguntas, ¿usted leyó Mein Kampf? Seguro no lo leyó. Tú le leyó al constitucionalista del fascismo, a Carl Schmitt, seguramente no lo leyó. Usted leyó a los autores fundamentales Ratzel del fascismo, tampoco. Lo peor es que es una cosa de piel, es una cosa como natural. Y entonces uno le ocupa en nuestro país con aciertos, con errores, desvertebrado a veces. En términos generales, nuestro país ha hecho grandes esfuerzos para conquistar la igualdad, para conquistar la libertad. Ahí es donde nace Chávez, casualmente. Chávez fue una esperanza. Nosotros, pero fundamentalmente una esperanza. Ante el agotamiento final, la muerte final de la partidocracia, del Estado centralista, del Estado mentiroso, que caracterizó a Acción Democrática, a las cúpulas, porque tampoco es que es el pueblo, las cúpulas de Acción Democrática y COPEI. Ahí es evidente. Bueno, entonces la figura de pensamiento de democracia, pero también acompañado de algo que requiere la verdad. Si algo caracterizó a Chávez, yo creo que es una lección para hoy. Es la verdad heroica, no cualquier verdad, no la verdad que es fácil de decir, es aquella verdad que es heroica porque ella supone inmediatamente una transformación, una modificación de la estoy citando a Ortega y Gasset, ¿no? A la circunstancialidad en la que tú pudieras encontrarte. De tal manera que en conclusión, en este momento estamos. Te quería decir, yo entiendo que por el lenguaje coloquial uno dice jugada. Yo he estado cerca en los últimos minutos, momentos, con el presidente un poquito antes, en y después del decreto de convocatoria a la Asamblea Nacional.
Y podría decir que el presidente actuó fue fundamentalmente como un estadista. O sea, llegó un momento, el presidente no actuó como un estadista. Es decir, estableció una traducción. Esto me da crédito, la suma de tales sectores. No, planteó que para lograr la paz, una vez agotadas todas las formas de diálogo, todas las formas, ¿ves lo que estamos diciendo? Todas las formas, todas las invitaciones para el diálogo, no le quedó otro camino. Y bueno, entonces vamos a ir a un diálogo superior. ¿Y por qué superior? Para darle felicidad y tranquilidad a la familia venezolana. Porque los diálogos hasta ahora, los actores de oposición no designa otras y al final no llegan a ningún acuerdo, sobre todo por las mentiras, las inconsistencias, las incongruencias de la oposición, como lo señaló el Papa, pues sanamente, no creo que lo haya hecho con ninguna otra intención. No, que va al diálogo con interlocutores válidos, legítimos ante el pueblo. O sea, lo que hizo el presidente fue, bueno, está bien. Entonces yo ahora voy al poder constituyente originario, cuyo titular es el... No solamente del mejor constitucionalismo democrático, es que es la doctrina de la revolución. Está en los primeros documentos, está en el discurso del 5 de agosto, primer discurso del presidente de la Asamblea. O sea, eso es una doctrina, una línea axiológica que transversaliza toda la actuación política. Entonces, esa doctrina de que el pueblo es el titular del poder constituyente, el presidente Maduro, con una inteligencia sin lugar a dudas, pero sobre todo con una gran sensibilidad hacia lo que está pasando con el pueblo venezolano, toma la decisión. Bueno, señores, yo aquí no voy a estar midiendo, yo no voy a estar calculando. La única salida democrática, pacífica, constitucional, conquistemos la paz, es convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Yo quería referirme a algo, pero quisiera la opinión de ambos, ¿no? Nosotros hacemos la Constitución en el año 99, yo escuché una declaración que diste, en donde hablabas de, bueno, era una Constitución hecha como era Chávez, pues, o sea, muy soñadora y no fuimos previsivos. No, la maldad no se previó, sinceramente. O sea, no se previó la maldad, los golpes de Estado y todo esto. Y aparte de eso, yo también tomo como referencia el hecho de que después del 2002, estamos hablando de 2003, 2004, comienzan a emerger nuevas formas digamos, de relación con el pueblo, es decir, las misiones, por ejemplo, claro, ¿verdad? Claro. Entran las nuevas relaciones con el pueblo. El comandante Chávez en el año 2007 trata de hacer reformas para tratar de profundizar sobre el hecho, sobre la Constitución. Es decir, que el avance fue tan rápido, la del 99, por lo que llamabas tú por lo soñador, no preveía los golpes de Estado y lo que está haciendo la derecha en este momento. Sí, de verdad no lo estaba previendo. Sí, de hecho, seamos honestos, ¿no? Hoy día, tú dices, déjame leer el estado de excepción. Hermano, eso me lo dijeron en Costa Rica, por cierto. Ajá. En el Instituto de Derechos Humanos, meses después de aprobada la Constitución. Allá me dijeron, pero eso es un estado de excepción. No. Porque es que es un estado de excepción, garantiza todos los derechos, lo que hay el debido proceso. Imagínate tú una situación de seguridad, de una guerra, un conflicto. Estás garantizado. La libertad de expresión, que tienes que garantizar y de información y después. Imagínate una guerra que hay una devastación, Dios nos ampare y nos favorezca. Y que tú tengas que presentar
a la persona que hayan encontrado en flagrancia o a un enemigo frente a un tribunal. ¿Cuál tribunal, hermano, si estás en medio de una Y de devastación? paso le metimos, por si fuera poco. Eso no tiene nuestra constitución. Sí. Eso no tiene, yo Sí. creo que ninguna constitución No, en el mundo. ninguna. Constitución en el mundo. Lo tiene esta Mario, constitución. pero además Esa es la de verdad. eso que está muy bien dicho y expresado y caracteriza lo que estamos hablando, por si fuera poco, el sueño llegó a tanto que entonces le metimos 4 tipos de control al sistema de los estados de excepción. En primer lugar, un tiempo. Aquí a la gente se le olvida que estuvimos sometidos a un estado de emergencia económica casi 40 años. 38 años. ¿Me explico? O sea, eso se le olvida, eso no existe, eso no, para mucha gente Solo no eso de existió. Cancún. Todo el sistema económico de Venezuela, de la Cuarta República, se montó desde el día 1 de vigencia de la Constitución, o sea, cuando apareció en la Gaceta Oficial en un estado de emergencia. que Estamos es hablando del 61. del 61, Hasta el 23, hasta Carlos Andrés Pérez II. Ah, ok. Entonces, son como 38 años 38 años, aproximadamente 38 en estado de emergencia. De emergencia. Nosotros no. Suspendida la Nosotros lo garantía. primero que hicimos fue no, solo puede durar 60 días y una prórroga. Hermano, acabamos de darnos yo mismo. O sea, la, yo digo, la- oye, la pero- Constitución tal como está ahorita, por ejemplo, en este caso, Sí. y creo que eso es el espíritu de lo que se requiere ahora mismo en la Asamblea Nacional Constituyente que convocó el presidente, es la protección absoluta, blindar todos los logros económicos sociales que ha Claro, alcanzado. hay que aclarar algo, no sea que alguien agarre un hilo por allí y lo distorsione como suelen hacerlo. Como lo están Sí, haciendo. vamos a aclarar algo. María Alejandra colocó una frase marmoria en lo que tiene que ver pues con el respeto a la Constitución y que yo quisiera asumir. La Constitución tiene un plexo de derechos, la Constitución tiene, bueno, un estado de excepción con esas características, pero ella dijo, no hay ninguna modificación posible hacia el futuro que pueda anular derechos ya conquistados. Doctrina extraordinaria y que yo suscribo en su totalidad. De tal manera que lo que queda de aquí en adelante no es alterar ya ese sueño. Lo que queda, aclaro para los cogegoteras, Proteger el sueño. lo que queda de aquí en adelante es lo que tú estás diciendo y lo que tú acabas de decir. Por ejemplo, dime. tenemos que proteger el sueño. Pero nosotros, Claro, pero proteger tenemos derecho. Fíjate. Tenemos que darnos cuenta de que si hay golpes de Estado, tenemos que darnos cuenta que si hay guarimbas, tenemos que darnos cuenta de que una mayoría circunstancial se levanta con un poder público y solivianta convierte. insurreccionalmente a todos los poderes. Y se convierte en te enemigo crea de la una Constitución. Y tú no tienes desestabilización. manera de... Por ejemplo, tomamos para ejemplo de la mayoría Claro, de, claro, de nuestra por favor, gente. ayúdanos. Por ejemplo, agarramos la Gran Misión Vivienda Venezuela. Viene Julio Borges, crea una ley en esta mayoría circunstancial, crea una ley que es prácticamente privatizar o quitarle el derecho a la Claro, vivienda quita el absoluto derecho, que tiene una quita el familia. derecho. Claro, porque cambias el concepto. Solamente con cambiar el concepto, Mario, tiene. Es decir, venderle el sueño a la gente de que con la propiedad privada te puedes hacer rico. Ok. Y distorsionas el tema de la inversión social que hace el Estado para proteger esa vivienda como el centro de la familia. Entonces, por supuesto que nuestra Constitución tiene esos visos, pero no protegió, no vio más allá de que esos derechos podían ampliarse, podían expandirse de tal manera que tú protegieras a la familia, al núcleo familiar. Ok. Es decir, no es solamente el tema de la visión individualista del derecho. No, nadie está negando eso, sino que hay otro catálogo que es necesario que tú incluyas y lo protejas. ¿Para qué? Para que el día de mañana un loco cualquiera que se le ocurra venir a tratar de acabar con esos derechos conquistados que hoy están establecidos en las misiones, porque Chávez, sabiendo que tenía la dificultad incluso institucional en un Estado que es burgués, es un Estado capitalista, es un Estado con una visión burguesa. Ese es el Estado venezolano que nosotros tenemos hoy en día. Me refiero al tema de la burocracia, a cómo incluso le llega la inversión social a la gente.
Y hay otro tema fundamental, que es el tema de la organización, Mario. Aquí la organización se ha potenciado enormemente en cuanto, por ejemplo, a un tema fundamental, que es la necesidad de encontrar los alimentos. Ellos nos han puesto contra la pared. Sí es verdad, porque dos empresas dominan el 90% claro. de la producción y ellos tienen esos oligopolios. Ellos tienen esos oligopolios y con eso entonces nos han sometido y han 4.000%. La gente pasa trabajo, pasa robo, entonces se ideó un sistema. ¿Basado en qué, Mario? En la organización popular. Es un ejercicio magnífico de organización popular porque es la gente alrededor de su necesidad para resolver un tema que tiene que Perdón, ver. ya voy. Tengo la línea a Mota Domínguez. ¿Cómo estás, Mota? ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué hubo? Buenas noches. Dígame lo que hay por ahí. Bueno, Mario, primero un saludo para todo el pueblo venezolano, todos los compatriotas, camaradas, y un saludo pues, revolucionario de parte de nuestro presidente. Mira, estoy llamando porque yo voy a denunciar un hecho bastante irregular que acaba de una interrupción total de lo que de la isla de Margarita, que es completamente irregular porque anteriormente nunca había sucedido. Y yo denuncio que esto es parte del plan de desestabilización que anunció el señor Julio Borges, donde decía que iba a paralizar el país. Pero aquí tenemos un pueblo comprometido, tenemos unos trabajadores, estamos trabajando aproximadamente, recuperando carga en parte de la isla. Me comuniqué con el coordinador y los organismos de seguridad del Estado, ya más o menos tenemos una pista. El hecho sucedió, fíjate, Mario, en tierra firme, no fue en la isla, fue en tierra firme que se cayó el cable submarino, lo sabotearon. Y está, la situación está ubicada en el área de Casanay. Ya estamos mandando ya las comisiones, pero que hicimos los trabajadores de la isla, de manera manual, trabajando ahí con todo, mantuvieron y arrancaron una de las plantas. Y ya estamos recuperando carga. Y tengan por seguro que vamos a regresar en lo que resta de la noche, las 24 horas. Pero yo denuncio con fuerza que es desestabilización. Y fíjate bien, Mario, mira este detalle. El día domingo, en la isla de Margarita, el comandante presidente entregó la casa 1.600.000. Y ahora resulta que a menos de 24 horas, 48 horas, tiran este golpe, que ese es un sabotaje al sistema eléctrico. Y también aprovecho la oportunidad para informar que el día de ayer falleció otra persona electrocutada en el estado Falcón, en la subestación Isidro. Y acabamos de mantelar una banda conformada por 6 personas que fueron los que crearon el apagón en el aeropuerto de Maiquetí hace aproximadamente 5 semanas. Entonces, un llamado al pueblo venezolano a que esté muy alerta con aquellas personas que están atacando el servicio eléctrico, porque eso va no solamente en perjuicio del gobierno, como ellos quieren hacer, me refiero a los terroristas, sino que están atacando directamente al pueblo venezolano. Esta vez fue toda la isla de Margarita, pero estamos alerta y estamos puesta positiva toda vez de que ya empezamos a recuperar carga manual desde la isla de Margarita, no desde tierra firme, que es donde fue el evento. Epa, Mota, ¿se sabe qué fue lo que originó el Presidente, como está diciendo, se cayó el cable submarino, pero como es un extenso, esa línea arranca desde tierra firme, ¿no? Casanay, Chacopate, y se une con la isla de Margarita, él le da casi el 80% de la energía. Cuando ese cable se cae, las plantas que están en Margarita, por protección, se trancan también, y eso crea el blackout. Sin embargo, no contaron de que teníamos esos trabajadores y trabajadoras de Corporal las 24 horas, y manualmente arrancaron una de las primeras plantas, la Juan Bautista Arimén. Tenemos ubicado el sector donde se presenta la falla, un área bastante amplia en Casanay, pero seguramente vamos a dar con el lugar. Pero por la irregularidad del caso, toda vez que esto nunca se había dado, y debido a todo lo que se ha manifestado y que están llamando a parar el país, pues nosotros estamos montando el sabotaje, ya tenemos el SEBIN montado ahí, tanto en la isla, de manera de apoyo, pero sobre todo en tierra firme, porque ya tenemos una pista. Solamente que ya me han dado algunos datos, no quiero darlos públicamente porque también podría poner en alerta a dónde nosotros vamos a ir y a dónde van a ser las posibles detenciones, ¿no? Pero por eso estoy denunciando a todo el pueblo venezolano que esto es parte del plan de sabotaje y de desestabilización que anunció este señor Julio Borges en contra del pueblo venezolano. Ok, Mota, en el momento en que tengas precisión de qué es lo que pasó,
por favor, si estamos todavía al aire, nos llaman nuevamente. ¿Cómo no? Seguramente. Así va a ser. Un abrazo, Mota. Fíjate. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de eso. Terrorismo. De la necesidad de tener instrumentos, por supuesto, hay instrumentos fácticos, hay instrumentos, hay Lo que estaba pensando yo, pero se requiere. doctor, estaba pensando en algo. Ellos han venido actuando de manera espasmódica, generalmente cuando el país comienza a recuperarse. Enero, febrero, marzo, nosotros tuvimos una recuperación evidente. Sí. Entramos en el año bien. Pagamos nuestras deudas. Pagamos nuestras deudas. Y ellos quejándose. Sí, sí, así. Ahora, el tema. ¿Qué hacer para que no se siga con esta continuidad espasmódica de que ellos deciden cuándo poner al país en contra? Por ejemplo, en este caso, una isla completa, la isla de Margarita completa, la dejan sin luz. Fíjate, hay una frase del Libertador colocada en el manifiesto de Cartagena de India, 1812, uno de sus primeros documentos fundamentales, ¿no? Y él ahí dice, cuando explica las causas de la caída de la Primera República, uno de los la impunidad. La impunidad. Él señalaba, bueno, a cada situación de esto un perdón. Y entonces él dice, de donde nació la impunidad y con la impunidad la destrucción de la República. Tiene la anarquía. Entonces no se trata ni de ser arbitrario, nosotros somos cultores del Estado de Derecho, de la Constitución, los que estamos aquí creemos en eso, fundamentalmente. Pero también creemos que el Estado de Derecho regula adecuadamente estos asuntos y sobre los cuales hay que tomar decisiones en el marco de la ley, respetando todas las garantías de los tratados internacionales y de la propia Constitución, pero el país, así como está pidiendo paz, 82%, así como está pidiendo diálogo, un poco más del 70%, estoy siguiendo a Schemmel, un poco más del 70%, de la misma manera está pidiendo, exige autoridad frente a los delitos. Autoridad en el marco de la ley, yo no estoy hablando de autoridad en el sentido de la arbitrariedad, pero sí hay que ser severos con la ley en la mano, por supuesto con la Constitución en la mano y las leyes fundamentales de la República. Uno de los puntos que plantea el presidente, son varios puntos, uno de ellos es tratar el tema del Poder Judicial. Sí. Porque realmente tenemos que aceptarlo, claro, con toda la humildad del mundo. Sí, bueno, señor. ¿Qué hacemos? Pues tenemos que aceptarlo. Uno de los esfuerzos que se quiso hacer era la de reorganizar el Poder Judicial y dotar a Venezuela de una justicia efectiva. El primer decreto que toma la Asamblea Nacional Constituyente se lo dedica al Poder Judicial. Así es. Se lo dedica al Poder Judicial. Emergencia judicial. Y decreta la emergencia judicial. ¿Por qué? Bueno, lamentablemente eso, pues... Eso tenemos que resolverlo de manera urgente y eso es solo mediante un proceso constituyente originario que pueda reordenar las cosas en las que nosotros nos encontramos. Esto que aquí acaba de ocurrir, Mario, en cualquier país, Estados Unidos, que le gusta tanto a la gente, es un buen ejemplo, ¿eh? En Estados Unidos, por situaciones muchísimo menores que esas, bueno, las sanciones son terribles. Sí. Y ahí no hay lugar, es decir, hubo un momento al final de Obama, el periodo de Obama, donde hubo una serie de ciudades prácticamente incendiadas. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Por una situación de discriminación racial y de la policía. Bueno, al final metieron, allá también se llama así, al ejército, a la Guardia Nacional y los tanques y todo aquello. Es decir, ahí no hay, y eso no significa para nada que tú estás alterando la democracia, es que tú tienes que darle seguridad a la nación. Sin embargo, el discurso que están tirando ellos en este momento es que hay primero que un autogolpe y ahora hay un golpe en el autogolpe. Un golpe sobre el golpe. Sobre el golpe. Fíjate, yo creo que esa es una de las matrices que simple y llanamente se desarma con la convocatoria del presidente, porque qué extraña dictadura aquella que convoca al poder originario.
Es decir, y a votar fíjate, voto directo universal y secreto. internacionalmente no van a poder seguir sosteniendo a la mentira a la que han apelado a través de los medios de comunicación que ellos dominan, porque eso hay que reconocerlo. Ellos tienen, acuérdate que el 92%... Y agregarle ahora las redes. Bueno, pero 92% de lo que se distribuye en el mundo como información, 5 empresas transnacionales tienen el control. Eso no lo digo yo, lo dice una investigación de Carlos Facio, mexicano, que ha estado aquí varias oportunidades, investigador además del tema. Entonces, teniendo ese escenario, ellos le han vendido al mundo que en Venezuela hay una dictadura. Mira, si en Venezuela hubiese una dictadura, bueno, el señor Julio Borges no pudiera estar declarando lo que declara, ni tampoco María Corina, ni tampoco la señora Lilian Tintori, y mucho menos Freddy Guevara, quien ya a partir de hoy se lanzó abiertamente a que hay que acabar con el país. Es decir, ellos quieren incendiar Venezuela y sobre las cenizas pretender reconstruir el país a su imagen y semejanza, un modelo neoliberal, porque el problema es que ellos sí tienen proyecto, Mario, pero el proyecto no lo pueden revelar porque es, tú lo has dicho, impresentable. ¿Quién le va a comprar? De que, bueno, aquí hay que acabar con la educación pública y que hay que acabar con la salud y que la igualdad es una utopía y que lo que vamos es hacia la concentración de la propiedad y que por goteo entonces el resto va a recibir las prebendas de ese Estado que se hace y que se alía con esas cúpulas elitescas. Eso es falso, Mario. Entonces el tema de la dictadura se les cae. Por eso yo creo que la convocatoria del presidente es, además de genial, oportuna, porque tú destrancas el juego. ¿Tú quieres diálogo? Bueno, ahora vamos a dialogar, porque la Asamblea Nacional Constituyente es un gran foro para dialogar y además ponerse de acuerdo acerca de cuál país vamos a construir. Perdón, hay una cosa que es evidente allí. En esa gran Asamblea Nacional Constituyente se van a discutir los modelos. Claro. O sea, ¿Tú vas a confrontar los modelos? Si ellos defienden un modelo neoliberal, tienen que presentarlo en esa Asamblea Nacional Constituyente. Así es. Por eso es que yo soy de la opinión, y he venido diciéndolo en los últimos días, que están entrampados. Y están entrampados, ¿por qué? Porque fíjate, Mario, van a la Asamblea Nacional Constituyente, se presentan ante el CNE. ¿Qué van a hacer? ¿No lo van a reconocer? ¿No vas a llevar asambleístas? ¿Tú no vas a inscribir a nadie? ¿Te vas a poner de espaldas y te vas a autoexcluir de la gran discusión nacional? Le fue muy mal cuando aquellas elecciones 2005. parlamentarias, 2005. Pero imagínate en la diatriba en que se encuentran. Por eso yo digo que son bipolares políticos. Si aceptan las reglas del juego, tienen que reconocer al CNE y al Tribunal Supremo de Justicia que lo han negado desde que llegaron. Y si no lo hacen, se autoexcluyen. Es decir, están entrampados, hermano. Por eso la jugada del presidente, más allá, yo lo estoy hablando desde el punto de vista de la teoría de los juegos, pues. La jugada del presidente es genial, sí. No se le puede negar. Y además es una jugada dura, porque va a poner a prueba la capacidad de conciencia que tiene este pueblo para avanzar y conquistar la mayoría dentro de esa Asamblea Nacional Constituyente. Ese es el otro reto, pues. Exacto. No, iba a comentar que de todas maneras no podría absolutizar porque hay sectores de la oposición que ya han entrado en contacto que quieren, y significativos, y que quieren sin lugar a dudas participar, como bien dice doctor, tú. una sola cosa, una observación. Una observación con relación a eso. No estoy diciendo hacen todos, pero ya hay una observación para que me emita la opinión completa. La oposición venezolana tiene sus sectores, tiene sus sectores que son sensatos. Así es. Tienen su modelo neoliberal, pero ellos saben que es impresentable y bueno, ahí van arreando. Se mimetizan. Ahora, el tema y el problema es que los sectores más violentos son los que siempre lideran ahí. Claro, es que en este tipo de procesos, eso lo estudia la polemología. En este tipo de procesos, quien radicaliza la violencia y la extrema
porque es poco lo que tiene, para decirlo en un lenguaje coloquial, que perder, y porque además no tiene sensibilidad frente a los demás conciudadanos. Este tipo de personas radicales, bueno, sin lugar a dudas, son los que al final asumen la vanguardia de un proceso como este, hasta que, como bien decía el psiquiatra, hay un momento en que se produce una ruptura. Okay. Y en esa ruptura hay sectores que dicen, pero un momento, o sea, tú me estás llevando a destruir al país. Claro. Y si tú destruyes al país, estás destruyendo a mi familia. Ese es como el solicitar una intervención militar extranjera. Exacto. No existe una bala que va dirigida solo a mí o solo al otro. O sea, una vez que se produce esa acción, el costo en vidas es altísimo. Entonces hay gente que piensa, que reflexiona, que dice, oye, pero ¿a dónde nos están llevando? Yo he recibido, yo no los menciono porque les puedo hacer daño, pero yo he recibido, el mismo día, el 19 de abril, el presidente, bueno, nombró la comisión y entre ellas me hizo el honor de nombrarme también. Ese mismo día en la tarde, yo recibí de individualidades de mucho valor en la oposición nacional y de sectores. Oye, nosotros suscribimos la idea del diálogo y no estamos de acuerdo con lo que está ocurriendo. Eso está en mi celular, yo no lo borré. Claro, debo tener un mínimo de ética, o sea, no puedo de ninguna manera maltratar a nadie ni malponerlo. Pero ya hay contactos. Yo mañana, por ejemplo, me reúno antes de irme al CNE con una de las personas más conspicuas dentro de esa oposición que pudiéramos llamar con nivel de sensatez, para que le aclare algunos temas en donde tiene confusión y entonces ya ellos tomar una decisión en relación al proceso constituyente. Elías Agua hoy nos informó también de 2 partidos que les pidieron fue tiempo. Ayer Elías Agua hizo un llamado a la oposición. Danos un poquito de tiempo para tal y algunas explicaciones, etcétera. Es decir, ellos están entrampados, ciertamente, eso es verdad, y comienza un proceso de aislamiento. Claro, es el proceso más peligroso. Claro. Porque en ese momento, conscientes de lo que puede ocurrir, entonces van a esos extremos. Claro. El extremo que estamos viendo, acciones terroristas, acciones, bueno, de desestabilización violenta, como por ejemplo los apagones, acciones desesperadas para que aquí se produzca una intervención. Llama la atención, pareciera que a los... claro, no está bien la frase que voy a colocar, ¿no? Pero pareciera a los únicos nos duele, nos hace sentir mal, no nos parece correcto, hay que hacer un esfuerzo para que no tengamos más víctimas. Somos en las fuerzas bolivarianas y no en las de la oposición. Sí. Hay 29 víctimas, hermanos, 29 familias enlutadas por la locura. como producto de la locura. Y no hay un pronunciamiento. No hay un solo pronunciamiento, no hay un solo hecho. Todo no lo hay contrario, sí hay pronunciamiento. El pronunciamiento es un parte de guerra Diario. todos los días, Sí. en donde una señora, valiéndose de su posición como mujer, ¿verdad? Y su estampa de semivirgen, ella entonces dibuja que los muertos y se los atribuye a la dictadura. Todos a la dictadura. O sea, no, es lo que yo te decía, Mario, no hay moral. Hay ¿sabes? 2 preguntas también Pero que quería antes hacer. quería decirte de paso, no queda claro, o sea, dictadura, ajá, pero ¿qué es dictadura? Porque tendrías que explicarme ¿Qué para es yo una poder dictadura? entender. Si yo voy a un debate, tengo que comenzar por decir, explícame primero qué es lo que tú entiendes por dictadura. Exacto. Que es el Porque totalitarismo. si no me lo explica, la verdad es que no sé de qué estás hablando. Aquí hay una gobernabilidad democrática. Presidente elegido democráticamente. Tú recuerdas con ganó el doctor Calera. Mínimo, muy mínimo. 20 y pico de mil de votos. Y a nadie se le ocurrió decir, claro, estábamos acostumbrados a que Chávez ganaba 1,5 millones, 2 millones arriba. Está bien. Chávez era un fenómeno electoral. Exacto, pero fue una situación distinta y nuestro presidente tiene sobre los 300,000 sufragios, en primer lugar. O sea, fue elegido
con todas las toda la ley. garantías de todos los sectores. Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Ha ejercido el mando, no puedes aplicar aquello de ilegitimidad de procedimiento porque resulta que el presidente ha cumplido. Y yo creo, yo no me he puesto a comparar, pero intuyo que su propuesta él mismo la rebasó, por ejemplo en vivienda. ¿Sabes? Yo creo que él rebasó su propio averaje o su propia propuesta. Pero aparte de eso, en medio de una situación como esta, porque no es solo una guerra económica externa, es interna, es una guerra interna. Y que además están, de todo lo que le han hecho a PDVSA, o sea, amalgamada así, le dicen, mira, si esto no pasa por la Asamblea Nacional y ustedes dan crédito, no vamos a reconocer el daño que le hacen al país. Sin embargo, sí, que eso no había ocurrido. Eso no había ocurrido. Ir allá a un banco internacional no negocie con PDVSA. El presidente, con una gran serenidad, ha ido llevando sus cosas, con mucho respeto a la gente. Lo dijo el día del decreto, lo dijo hoy. El 19 de abril hay un hecho interesante. Lo que pasa es que las cosas se suceden muy rápido. Aquí en Venezuela. ¿Quién es el ganador el 19 de abril? El presidente. Porque si tú me estás diciendo es la madre de las marchas y vamos a sacar hoy con la madre de las marchas al presidente y no lo hiciste, y de paso yo estaba montado en la tarima, ves aquella avenida Bolívar interminable. Ahora no puedes ignorarlo. Me han dicho que también la avenida Sucre, pero yo vi fue la avenida Bolívar. Doctor, venía gente por la Nueva Granada y por la universidad. Exactamente. Entonces, él es el gran triunfador. ¿Y qué es lo que hace el presidente? Siendo el triunfador, señores, les extiendo mi mano para dialogar. Ellos piensan que es Vamos a dialogar. Entonces se confunden. Yo creo que se confunden. De verdad, creo eso. Una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre una constituyente derivada y una originaria? Ya voy a explicar por qué. Porque ellos dicen que esta convocatoria debe ser llevada a referéndum. No, la norma constitucional. Esa es la pregunta de oro. La norma constitucional 348. es muy clara, por el amor de Dios. Claro. Nosotros fuimos, hay que aclarar, ¿por qué fuimos nosotros a un referéndum de consulta aquel 25 de abril? Pues no había nada. Claro, no había precedente. El presidente se agarró de una norma por ahí de la ley de participación política, que tú la lees y tú dices, oye, esto fue una audacia. Sí. Porque lo que dice, bueno, se le puede consultar al pueblo sobre hechos trascendentes de la nación. Eso es todo lo que dice. Chávez se agarra de aquello y dice, bueno, vamos a agarrarnos de aquí para hacer la consulta. Tal cual. Todavía el decreto número 3, porque el primero fue ministro, Consejo de Ministros, y el decreto 3 ya la solicitud de consulta, y se lo anulan. Tal cual. La Corte Suprema de Justicia se lo anula. Yo me acuerdo aquella Tenía que reformular la pregunta. Tenía que reformular, le dijeron de todo, que era plebiscitario. Llegó con una flor a la presidenta de la entonces Corte Suprema, a Cecilia Sosa. Sí, entonces al final, esa ¿qué foto ocurrió? está por ahí, Mario. Al final, nosotros perdemos la memoria muy rápido. Sí. Porque esto es una frase ya que me gustaba mucho. Ven a mí que tengo flor. Yo tuve que pedirle a alguien que me explicara, ¿no? Y ese alguien fue mi hermano. Y me dijo, sí, tú sabes que Carlos era muy echador de broma de mano. Entonces me dijo, coño hermano, tú tuvo una formación distinta a la mía. Yo sí le puedo explicar lo que es. Bueno, el caso, a mí me gustaba mucho la frase como tal, ¿no? Porque me parece que dice mucho. Bueno, entonces lo que te iba a decir, se agarra de allí, no hay en la Constitución, no hay nada sobre proceso constituyente en la del 61 ni en las anteriores. Entonces se agarra de ahí, bueno, se pasan todos esos problemas, pero todavía en la visión democrática, el propio presidente dice, en el Consejo Presidencial Constituyente, él dice, caramba, yo creo que hay que consultar si el pueblo quiere o no constituyente, porque no tenemos norma de qué agarrarnos. Y es por eso que se va a la consulta. ¿Quiere usted convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para transformar el Estado y crear una, por cierto decía así, democracia social y participativa? Porque el protagónico nació en el debate constituyente, a sugerencia de Chávez. En realidad es el que le pone eso.
Además de participativo, él es el que él sugiere, pues, y se aprobó así, yo creo que fue por unanimidad, eso no tuvo gran debate. Entonces, lo que te iba a comentar ahora es distinto, como bien lo acaba de decir ella. La iniciativa convocatoria constituyente ya la ejerció el presidente. Ya ahorita lo único que queda es que el presidente elabore las bases comiciales. Ha tenido ese gesto, pues esta comisión no tenía por qué existir. Sin embargo, el presidente nombra una comisión para que haga una consulta general muy intensa, pero muy intensa. Ya está el cronograma de todo lo que hay que hacer. Bueno, muy intensa con todos los sectores. De las observaciones que ellos hagan, se le pasa al presidente, elabora su base comercial y la entrega al Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque hay una norma de la Constitución que dice que en materia referendaria, en materia de elecciones, de estos procesos, la autoridad que organiza, dirige, planifica, señala, orienta, es el poder electoral. Pues tú no puedes tampoco ponerte de espaldas a la Constitución. Entonces, no hay manera. Bruberg salió por allí diciendo... No solamente Bruberg, doctor, está también Juan Manuel Rafali, incluso hay gente, bueno, de algún pensamiento progresista que insiste que esa es la tesis. A mí en realidad me preocupa porque han logrado confundir a un sector porque mezclan el 347 tratando de aislarlo del 348 y eso no se puede interpretar si tú no puedes interpretar la Constitución de manera literal. ¿Qué es lo que dice Rafali? Dice... Bueno, en el caso de ellos es la misma tesis que acaba de explicar el doctor, de que como reside intransferiblemente en el pueblo, entonces tiene que someterse al referéndum, la convocatoria. Y el 348, fíjate, las normas prohíben, le permiten que tú acometas ciertas conductas, ¿verdad? En este caso, el 348 te dice expresamente la iniciativa podrá tomarse. O sea, ¿tomar qué es? Que te tomaste un vaso de agua. Son 4 iniciativas. Claro, entonces, pero en este caso, la acción podrá tomarse... Tiene que ver con que podrá ejecutarla, hermano. Claro. ¿Quién la va a ejecutar? Bueno, tomó la iniciativa el presidente. Y él es el que presenta al Poder Electoral. Y el Poder Electoral verá qué hace. Pero quien lo presenta es quien tomó la iniciativa. Aclaremos eso. ¿Por qué tomó la iniciativa el presidente? Simple, pues los demás no la tomaron, hermanito. Pero tú podías tomarlo. O sea, los cabildos, los consejos municipales, en cabildos abiertos a nivel nacional, el 15% del cuerpo electoral, hay un quórum de validez de la Asamblea Nacional para tomarlo y el presidente en consejo. El presidente lo tomó. Bueno, el presidente tomó la iniciativa y ¿cómo hacemos? Claro, pero entonces ellos insisten en mezclar una cosa con la otra, decir que no, que hay que someterlo a la aprobación, como se hizo en el pasado, obviando que no había antecedentes. Son 2 realidades. Claro, y que ahora hay 3 normas que ella las acaba de mencionar, 349, 348 y 347. 3 normas que establecen las bases de un proceso de constituyente originaria democrática del pueblo. Ahora voy a decir así como Miquelena. En paz descanse. ¿Con qué se come eso? O sea, vamos a preguntarle al pueblo, que es el que va a participar mayoritariamente en esta Asamblea Nacional Constituyente, que creo que eso es lo que más miedo le da a la oposición venezolana. Va el pueblo incluso el presidente hablaba de sectorial y territorial. O sea, ¿con qué se come esto? Estamos hablando de campesinos, sector obrero, o sea, la participación de cada uno de ellos, es decir, el fortalecimiento del poder popular. Hay que reconocer, Mario, con humildad, por supuesto, ¿no? O sea, en aquel esfuerzo inédito, donde no había normas de qué, pero sí había principios, el principio democrático, eso está en las bases, la progresividad de los derechos humanos, el derecho internacional, la tradición histórica constitucional democrática, eran 4 aspectos, ¿no?, a los que debía someterse la Asamblea Constituyente y, por supuesto, la consulta directa al pueblo. Acuérdate que han existido congresos constituyentes, asambleas constituyentes que no fueron directamente al pueblo. En el caso de Venezuela
La única ha sido la del 99. No hay otra. Entonces, con eso, ¿qué es lo que te quiero comentar? El proceso constituyente actual es diferente, tiene unas normas. Hay un poder electoral, no una oficina electoral. Hay un poder electoral que tiene sus competencias, tiene sus atribuciones claramente establecidas allí. Por lo tanto, está diseñado el procedimiento. El presidente toma la iniciativa de convocatoria. Como tomó la iniciativa de convocatoria, tiene que decir por qué, tiene que referirse a las bases comiciales. Eso va al Poder Electoral, lo estudia, lo enmarca, en el sentido de que si hay alguna duda, alguna cuestión, lo puede devolver o puede llamar al Tribunal Supremo, etcétera. Al final tomará la decisión que el Poder Electoral autónomamente considere y dirá, bueno, esta es la forma de elección y esta forma de elección se verificará en tal fecha. El tema de las circunscripciones, aquí es donde te quería decir que hay que tener alguna humildad. En el proceso constituyente del 99, eso se intentó, porque en realidad, seamos honestos, esa era la idea original de Chávez. O sea, te lo puedo decir hasta con documentos, porque yo tengo notas de... Pero había muchísima resistencia. Sí, había, exacto. Entonces solo se logró con los pueblos indígenas. Ahí sí fue diferente. Y luego él agregó a las circunscripciones de los estados, él agregó la de jurisdicción nacional. Yo fui constituyente por jurisdicción nacional, pero la inmensa mayoría fueron por los estados. Nosotros éramos 11, creo, por jurisdicción nacional. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que hace ahora casualmente el presidente Maduro? Bueno, colocar en vigencia en la actualidad el pensamiento de La Chávez. idea original de Chávez. Entonces dice, bueno, ok, vamos, esa es la idea de él. Las circunscripciones electorales territoriales, las que todos conocemos. Tú puedes ir por Carabobo, ella podrá ir por Caracas, el otro por Falcón, el otro por Barinas. Esas son las circunscripciones geográficas. Pero hay otras circunscripciones, llámala por área, llámala por sector, que son la de los campesinos, la de los trabajadores, la de las mujeres, la de los empresarios. Y esas circunscripciones, así como un Estado vota por sus constituyentes, esas circunscripciones también. Entonces, ahora sí se presenta la visión integral de la nación. Será una constituyente no como la nuestra, te lo vuelvo a decir con humildad, sino de verdad. Se profundiza la revolución, se profundiza la democracia. Pero se profundiza a tal punto de que, perdona, de que es muy revolucionaria y de que abarca la totalidad de la nación. En aquella oportunidad, bueno, se logró algunos artistas, no recuerdo campesinos, pero por supuesto los pueblos tres de los pueblos indígenas, se logró pues algunos sectores, etcétera. Había también una pluralidad política, porque ahí estaba gente de Acción Democrática y gente apoyada por Acción Democrática, del partido COPEI, pero había mucho intelectual, mucho profesor, mucho artista, mucho... Es decir, se logró una más o menos pluralidad. Ahora no es más o menos. Ahora es toda la pluralidad de una nación que es pluricultural. Acuérdate, nuestro preámbulo nos identificó como en realidad somos. Nosotros somos de una diversidad muy importante en muchos órdenes de la vida, incluso étnica, pluriétnica, pluricultural. Los ojos azules, pero el combate. Aplico, yo pudiera tener un color más o menos, pero tengo los labios gruesos. Y así, ella es más fina. Pero, pero en realidad es pluriétnico y es pluricultural. Eso somos nosotros. Bueno, eso es lo que ahora va a quedar expresado con mucha claridad. Fíjate en esta convocatoria. Hay dos vocablos que han empezado a darle escozor a la derecha venezolana. Uno de ellos tiene que ver con el tema de que no es una constituyente partidista. Eso es un tema. Que no es una constituyente, sino que tiene un componente comunal. Tiene un componente popular. Y eso significa profundizar
la participación, que es un concepto fundamental que está establecido en el tipo de democracia que establece esta Constitución, pero además garantiza un poco lo que estaba explicando. La idea es que cada sector, nadie puede tener la verdad en un momento tan especial para la República, y es necesario para ideológico que es la Constitución, que además es un sueño para algunos, y esté blindado porque tengo una coincidencia de voluntades que expresaron, además, llegar a acuerdos mínimos de convivencia ciudadana para garantizar la continuidad del Estado-Nación. Lo pongo simple. Los campesinos, hay de todos partidos. Exacto. Los pescadores hay de todos partidos. Claro, sí. Entonces, obvio, cuando se va a discutir el país integral, o sea, el país del campesino, el pescador, el obrero, se está discutiendo el modelo, Mario, van a tener que confrontarse los modelos. Y allí tiene que defender el campesino los logros que tiene a través de la ley de tierra, a la ley de pesca. La mayoría decidirá hacia dónde vamos. O sea, vamos a discutir y democráticamente se va a tomar el rumbo. Claro. Y ese rumbo tiene que ser respetado. Ese rumbo, eso es lo más importante de todo. Que tú llamas a ese porque proceso, ya no puedes legitimarlo. Sí, y ya no puedes venir con el chantaje de que el gobierno tal cosa. Impuso tal cosa. No puede. Entonces hay otra tesis, que solamente el presidente Nicolás Maduro ya escogió a los constituyentistas. Él tiene derecho a proponer su candidato. Claro, pero eso es otra cosa. Fíjate bien, esto hay que aclararlo. Una norma de diamante allí, que es la que se va a aplicar. Por eso es una constituyente democrática, como fue la del 99. Es decir, el voto es universal, directo y secreto. O sea, esa norma de diamante es una base comicial fundamental. Aquí no, y luego lo otro que también ha ocurrido por allí. Una vez aprobados los actos constituyentes en la fase asamblearia, porque cuando digo actos constituyentes no es solo la redacción de un proyecto constitucional, hay otros actos. Entonces, una vez aprobados, ellos tienen que ir a referéndum aprobatorio. Y el pueblo dirá si los aprueba o no, pero se va directamente. Además, nosotros tenemos de 1811 para acá, se dice que 27 constituciones. Yo ahí me aparto un poco del consenso de los constitucionalistas, pero hubo más. Pero bueno, eso es un tema más académico. Lo que quería comentarte es que esta Constitución de 1999 se diferencia, entre muchas cosas, pero se diferencia de todas las demás en su hermosísimo artículo 5. La soberanía reside directamente, intransferiblemente en el pueblo. ¿Sabes? Entonces, ¿qué quiere decir eso? El proceso constituyente es solo una fase asamblearia. Pero no es una fase terminal. No. Todo termina en la soberanía popular. Todo comienza en la soberanía popular. Entonces, cuando estamos hablando, Yair, ve bien, en esta Asamblea Nacional Constituyente se va a debatir el modelo, ¿cierto? Entre otras cosas. Entre otras cosas. Sí. Entre otras cosas. Ahora, lo que se debata allí, al final va a referéndum. Sí. Claro. Sí, tú puedes aprobar lo que quieras. O sea, ¿de cuál dictadura me puedes hablar? Pero eso no tiene ningún valor jurídico, al menos. No tiene ningún valor si no lo aprueba el pueblo. Si no lo aprueba el pueblo. Por ejemplo, que el pueblo decida, en cada una de las misiones decidan ser constitucionales, pues tener rango constitucional. Bueno, que eso es una propuesta. O sea, vamos a ponerlo de esta manera. La misión vivienda. Y vamos, y te quiero decir, no sé si se asustarán o no, pero vamos con las comunas, vamos con los consejos comunales. Es decir, vamos con la organización social del pueblo, del poder popular. El poder popular. Eso va. Luego de debatido eso, luego de aprobado en referéndum. ¿Qué van a decir?
que hay una dictadura, que no tiene legitimidad, que... ¿Qué es lo que les asusta realmente a ellos? Que el pueblo participe y que vote y que además, apruebe el modelo al que ellos le tienen miedo. Ellos porque en les realidad, asusta. Fíjate, el miedo que ellos le tienen es esta perdón, porque es que ¿Sabes qué les asusta a ellos? ¿Sabes qué les asusta a ellos? Tú me perdonas, ¿no? Carlos solía decir, mi hermano y yo, cuando la gente buscaba intrigas entre nosotros, decía, mi hermano y yo coincidimos en algunas cosas. Por ejemplo, él es del Barça y yo también, de España, ¿no? Coincidimos en que nos gusta el boxeo a los dos. Eso es verdad, eso es cierto, familiarmente. Y los dos practicamos en tiempos pasados. Y mi hermano Fernando, que fue el mejor en todo eso. Él sí era deportista. Carlos y yo no tanto. Pero ¿por qué te digo esto? Pues necesito contextualizarlo. Lo que ocurre en términos boxísticos, yo sé que la población lo va a entender, es que el presidente Maduro noqueó en la forma de Cassius Clay, Mohamed Ali, que es echando para atrás. O sea, echó para atrás y golpeó. Eso es lo que realmente... Baila como mariposa y pica como una abeja. Exacto. Oye, muy bien, excelente, hermano. Entonces, eso es lo que acaba de ocurrir. Cuando ellos creyeron, bueno, este señor lo tenemos contra la pared y tal. No, hermano, no estaba contra la pared. Te estaba visualizando y te dio donde era. Perdona que hable, quizás no está bien con constitucionalidad, hable en términos boxísticos, pero es una manera para mí muy sabrosa y agradable. Yo estuve frente a él en el momento en que él anunció un evento desencadenante. Sí. Bueno, un revulsivo, como dicen los españoles. Un desencadenante histórico, ciertamente. Ese es el término cualquier que utilizó el cosa. presidente, un desencadenante histórico. Sí, claro, porque es una entonces ruptura con el plan que ellos tienen planteado. Ellos tienen que ver qué hacen, sus planificadores, sus estudiosos, bueno, te incorporas, no te incorporas, te quedas del lado de la historia. Pues ya esto es la historia. Pues yo quiero que esto lo tengas claro, ya yo lo viví. Ya yo lo viví. Entonces se están dando pasos donde tú te das cuenta, cuidado, estamos haciendo la nueva historia. Ya todo lo demás es basura. Todo eso es basura. Por ejemplo, por ejemplo, ya el que estén, porque hay algo que hay que decir aquí, claro, ellos hablarán, como dijo Ramos Ayub, dice, pero bueno, ¿por qué no se hacen las elecciones que están vencidas? ¿Por qué no se hace Esa es la otra tesis. Esa es la otra tesis, ¿por qué no se hacen las elecciones Hoy vencidas? se trató eso en la comisión. Fíjate, eso se trató en la comisión. Y nadie ha dicho que no van las elecciones de los gobernadores. Quien dijo que no iban son los mismos que la solicitaron. Ajá. Y cuando el presidente le dice, ok, muy bien, el presidente le dijo, ok, muy bien, vamos a las elecciones municipales, y digo, no, ahora no creo en nadie. Quiero que te vayas tú. Sí. O sea, quiero que te vayas tú. Hermanito, pero ¿qué hacemos? Y ahora que el presidente le pasa el testigo. Fíjate, nadie ha dicho, está en el proceso constituyente, hoy firmó una serie de cosas. El presidente sigue gobernando normalmente porque es que así es como se llevó el proceso anterior. Que van a acabar con la asamblea y tal, hermano. En el proceso anterior hubo un acta que se firmó en la conferencia episcopal entre la asamblea, los directivos pues de la asamblea constituyente y los directivos del Congreso. Era Capriles presidente de la Cámara de Diputados. Sí. Y ellos sesionaron sin ningún problema al lado, a 10 metros, donde era el Senado, exacto. Y nosotros en lo que era la Cámara de Diputados, porque un poquito más grande. Nosotros, entonces, bueno, se respetó el Congreso, solo que la única cláusula restrictiva era, usted puede hacer todo lo que quiera, pero no puede tocar el proceso constituyente. Y lo mismo se le dijo a la Corte Suprema. Sigue su actividad normal, se firmó un acta, pero usted no puede tocar porque esto es supraconstitucional. Este es el poder constituyente originario, plenipotenciario. Sí, fíjate, esto mucha gente no lo sabe. Yo estoy seguro... Están reventados. Están entrampados. Hermanito, yo estoy seguro, Mario, que mucha gente no lo sabe. 5 de agosto, 10 de la mañana, 3 de la tarde, aquel discurso de Chávez larguísimo. Y todos estábamos así. De repente tú te das cuenta que el discurso empieza a llegar. Es cuando él dice, invoco a Shakespeare,
en la tempestad. ¿Entiendes? Se inspiró en su cosa. Invoco a Shakespeare en La Tempestad y cito una frase de Shakespeare, ¿no? Que el discurso, y todo es así, ¿no? Todo es así. Los constituyentes, acuérdate que se instala el 3 y el 5 del discurso del presidente. Pues estamos así y de repente he dicho, perdón, se me olvidó algo. Todo no veo, ¿qué será? Resigno mis poderes ante la soberanísima Asamblea Nacional Constituyente. Sí, señor. Presento mi renuncia como presidente, resigno los poderes presidenciales y decidan lo que ustedes consideren que van a decidir porque ustedes están representando la soberanía de la nación. Tipo esos toreros, tú sabes. Y todos nos quedamos así, problemón ahora. Y se planteó un debate, a mí me escogieron para debatir de un sector y al profesor Brewer, que era mi profesor en doctorado, lo escogieron para debatir pues las otras posiciones. Al final, con unos votos salvados, en la inmensa, una pregunta, en la inmensa mayoría, es bien interesante. Quiero que sepas esto, porque hay gente que no entendió la mega elección. La inmensa mayoría decidió que al presidente Chávez, ese que había ganado con casi el 60%, que después del discurso de la tenía el 92% de aceptación nacional en la peor que tú buscaras, en todas las encuestas. Aquel que, bueno, significaba todo lo que significó, la Asamblea le dice, ahora usted queda encargado de la presidencia de la República. Mira, pero una pregunta que es bien interesante. Gente no lo sabe. Una pregunta aquí de una usuaria que me acaba de llegar. ¿Cómo no? Diga. Ajá. Y con una Asamblea Nacional en desacato que no legisla, ¿será la Asamblea Nacional Constituyente quien toma bueno, puede esa tomarlo. será una decisión de la Asamblea puede Nacional. tomar, pero es una decisión de la Asamblea, ¿no? Claro. No de nosotros, ni del presidente, ni... Es de No es la esa Asamblea por eso, o sea, que escogió el pueblo. Bueno, ya decidirá qué es lo que va a hacer. Pero no Eso está puede suceder. planteado en el lenguaje nuestro, quiero que lo sepas con honestidad. No está planteado disolver ningún poder. No, es que no tiene por qué disolverse. Para nada. Cada quien... ¿Entiendes? No está planteado. Sí, eso sí, la Asamblea Nacional tiene que entrar ni tú, ni yo, tiene ni que ella, acatar primero para ni poder... tú, ni yo, ni ella podemos saber qué va a ocurrir en la Asamblea ¿qué van a hacer Constituyente. ellos? ¿Qué van a decidir? ¿Qué sé yo qué deciden? Eso no lo sabemos Hoy me nosotros. preguntaban cuáles pueden ser los temas de la Asamblea Nacional Constituyente y yo le contesté, bueno, en principio hay 9 temas que incluyó el presidente, pero por allí habría que empezar, pero la Asamblea Nacional Constituyente decidirá cuáles son los temas de acuerdo a las propuestas que lleguen. ¿Por qué? Bueno, porque tiene poderes plenipotenciarios. Mira, Es el ejercicio de la soberanía del pueblo, o sea, no me lo puedes preguntar porque yo no soy adivina. Entonces, eso hay que empezar a trabajarlo de un lado y del otro como discurso para que la gente entienda que vamos a un proceso de histórico. O sea, vamos a un proceso incluso de mayor fuerza que el anterior, porque aquel contaba, fíjate la diferencia, claro, aquel eso que va a contaba decir con ella. el beneplácito de la mayoría de los venezolanos. Todo el mundo estuvo de acuerdo en lo que Chávez planteó. En este momento estamos en medio de una situación, óyeme, de tensión, porque han tensionado al pueblo chavista y al que no es chavista también. Sí, para ambos lados. ¿Sabe? Entonces hay una crispación social. Hay además un tema allí de que ellos acusan de que tienen la mayoría, pero no quieren participar y tú dices, bueno, ¿y qué locura es esta? Si yo tengo la mayoría voy a la constituyente y de pronto me hago con la mayoría de la constituyente. Ah, bueno, pero yo tengo un piso, yo no puedo echar para atrás lo que ya conseguí, yo no voy a poder implantar un modelo neoliberal porque estaría tocando las bases fundamentales del proyecto, ¿sabe? Entonces, están entrampados en la propia institucionalidad prevista en la Constitución. Entonces, ellos han negado la Constitución y lo que hacen es servirse del discurso constitucional para engañar a su gente. Bueno, llegó el momento de la verdad. Este es el momento. La Asamblea Nacional Constituyente es el momento de la verdad. Una pregunta nada más rapidita y para ir, ambos me dan la opinión rapidito que ya estamos terminando. Oye, pero ¿por qué? Vale, yo creía que estábamos empezando. Ninguno de los logros alcanzados por la Constitución del 99 más la enmienda, ¿verdad? Ninguno de esos logros son violables. O sea, son... Bueno, ella lo acaba de explicar. En lo que se trata
de los derechos fundamentales y libertades fundamentales, no hay manera de que tú regreses. Más bien ahora vamos a una En lo que profundización. vas a la profundización, al avance, al mejoramiento de A la todas estas expansión. cosas. Blindar, por A ejemplo, la las expansión misiones. de los mismos. Por eso Que sean cuando- intocables. El poder popular. Por eso que cuando se dice, oye, de manera mala, fea, de verdad es una cosa mala, esa manera de hacer política, ¿no? No, que el presidente Maduro está acabando con el legado del No, peor fue, presidente Chávez. Ramos Ayú dijo que no era una constituyente, sino bueno. una prostituyente. Bueno, hermano. Imagínese, o sea, decir Bueno, al soberano prostituyente. No, hermano, eso en psicología Jorge te lo puede explicar. Sí. Se llama retroproyección del yo interior. Ah, O ok. sea, él se lo está diciendo a sí mismo. ¿Sabes? Sí, Se sí. llama así en psicología. Retroproyección del yo interior. Es un problema de él realmente. Ya. Ahora, oye, se ha acusado feamente al presidente. Claro, nadie le cree eso, pero habría que decir que en este caso no se está sustituyendo la Constitución. Como ella lo ha dicho varias veces, se expande. El presidente utilizó un término poético, agarró la Constitución y dijo, esta niña, ahora le vamos a abrir horizontes y ventanas. Muy bonita la metáfora que él utilizó. Te doy un ejemplo para que eso esté claro. Nosotros sí sustituimos la Constitución anterior. ¿Por qué? Porque era democracia representativa a democracia participativa. Porque era régimen de la partidocracia de los partidos políticos y ahora es régimen del pueblo organizado. Hay gente que no sé por qué tiene problemas con las comunas. Eso está en el artículo 184 de la Constitución. El régimen esencial de esa La nueva base forma fundamental. de organización está allí. Está allí. Entonces, aparte de todo eso, hubo cambios, bueno, 5 poderes. Es decir, tuvimos que sustituir la anterior Constitución. Aquí nadie va a sustituir, lo que va a ampliarla. Sí va a haber incorporación, el sector, el presidente está empeñado en un título a favor de la juventud. Entonces, él tiene, y creo que está trabajando en eso muy fuertemente. Va a haber un tema en materia de política exterior, pues nosotros no nos imaginamos, si tú me lo preguntas no me lo imaginé, que la OEA iba a intervenir como ha querido intervenir en el orden interno de Venezuela. Por cierto que hay que aplaudir nuevamente a Delcy, nuestra Sí, canciller. excelente. Oye, esa muchacha es extraordinaria, ahí demostró en El Salvador, bueno, salimos bien de la CELAC, como ella explicó, de creo que son 12, 17, 16, no sé, países, hay 6 que ya no fueron. 6 que ya no fueron. No quisieron asistir para confrontar a Venezuela. Y la inmensa mayoría le dio un respaldo a Venezuela. Y como ella explicaba en su rueda de prensa, los respaldos en El Salvador, bueno, extraordinarios desde todo punto de vista. Entonces, de verdad es un triunfo de la revolución, del gobierno y por supuesto de Delcy, porque hay que decirlo con mucha honestidad. Entonces, Hay un tema que yo creo que sí, el doctor lo mencionó, es un tema con respecto al Estado. Cuando tú analizas el modelo político, económico, social, cultural establecido en la Constitución, nuestro Estado se quedó en el aparato, para decirlo en lenguaje coloquial. Ese Estado no está preparado para la expansión, por ejemplo, del poder popular. Ese Estado no está preparado, por ejemplo, para la redistribución de la renta en manos del poder popular directamente, la cogestión del trabajo que hace el Ejecutivo, ¿sabe? Lo que se llama, y el ejercicio de la corresponsabilidad social. Eso es un tema se va a que yo profundizar, creo que se debe profundizar. profundizarse. porque está enunciado, pero no está aplicado. suficientemente Es como el Estado social y democrático de derecho y de justicia. Esa es una tesis que es contraria al Estado liberal Al burgués. Estado liberal. Pero tienes que desarrollarlo. Claro. No bastaría enunciarlo en el artículo 2. Yo, por ejemplo, incluiría decisorio, porque yo ahí le estoy dando fuerza al poder popular. Claro. En ese Estado. Y en el artículo, en los artículos 70, 71 y 72, cuando se habla de la organización social del pueblo, ¿de qué hablamos? Asambleas de ciudadanos, los referéndums, las consultas populares, hablamos de las cooperativas. Pero ya hoy
¿cómo te digo? No es que sea arqueológico, sino que frente al poder comunal, Al desafío. frente a las nuevas formas de organización social, realmente hay que avanzar con muchísima más profundidad en la democracia y en consecuencia en la revolución. Sobre todo en la democracia participativa, Sí. Mario. Ya Es un concepto que todavía hay mucha gente que le tiene temor. Hay gente que le tiene temor al pueblo, a que el pueblo se organice y tome el poder, que era lo que decía el presidente Chávez, siempre lo dijo. Pero esa es una nueva forma de profundizar la democracia. Y hacia allá vamos. Yo creo que es un reto interesante. Rapidito, aquí, ¿qué le pasó a la oposición en el momento en que el presidente Nicolás Maduro anunció la convocatoria? Yo escuché a Jorge Rodríguez y me pareció que era una metáfora muy interesante. Le dieron una descarga eléctrica. Ah, ¿verdad? Un Sí, choque. que no necesariamente es mala, dijo Jorge. No. Hay algo Sí, el Él electroshock. dice que El eso electroshock. ayuda. Eso ayuda a razonar. Bueno, pero yo creo que hay un sector Y- que se volvió loco, pues. Y si la oposición continúa, o por lo menos la parte violenta continúa con estos ataques y estos sabotajes y esto, ¿cuál es su fin? O sea, ¿cuál sería su final? No, el final, pues yo sufro, lo que están buscando lo ¿cuál tenemos sería claro. su final electoral? No, eso va a decaer, eso va a caducar, eso no. Ellos no han logrado, al día de hoy, lo que hay que ver todo lo que han hecho hace un mes, ¿sabes? No, y ha sido terrible. Claro, han logrado 29 víctimas. Ahora con lo que él dice, me una más. disculpa, tienen que haber culpables. Sí, Claro. y tiene que haber responsabilidad. Tiene que haber responsabilidad. Chicos, tú no puedes enlutar a la familia venezolana de esa manera. Y luego lo otro, Mario, tú lo sabes muy bien. Las fuerzas bolivarianas, chavistas, se han mantenido con una gran madurez. Solamente imagínate, así, pero medio verlo así. Solo El imagínate sábado lo van a ver. que llegara alguien, uno de los líderes, y llegara y dijera, ok, hermano, ustedes quieren confrontación en la calle y física. Vámonos. Vamos a darle. Claro. Nos matamos unos a otros. Y eso es lo Lo que... peor de todo es que no nos matamos unos a otros. Sí. Es que hay una fuerza dominante, que es un pueblo disciplinado, Así es. Todo el que no ha parecido. salido, No ha salido, ha como dice resistido. Diosdado, Rondón no ha No ha peleado. Y el peleado. gran artífice de que eso no se haya, de que el río no se haya desbordado, de que es el presidente Así es, Nicolás Maduro, totalmente de acuerdo Maduro. contigo. Sí, señor. Así Eso hay es. que reconocérselo. Y ha actuado, Su liderazgo y ha actuado a pulso como un ha estadista. ha Él no ha impedido actuado como cualquier gobernante. que se desborde. Lo ha impedido, Él Mario. se empinó con esto de la constituyente. Yo me imagino cómo serían sus reflexiones internas, porque estemos claros. Él le pregunta a un constitucionalista clásico, hermano, en esta situación, ¿qué ¿Qué hago? harías tú? Te va a contestar, declara la conmoción interna. Y vámonos ya con una movilización, los estados estos de restricción de libertades, etcétera. Pon un horario, pon esto, pon lo otro, y terminó. Pero eso es violencia. Él tomó la vía de la paz, la vía del diálogo. Bueno, vamos a un diálogo superior, pues. Vamos a una asamblea constituyente. Sí. Solo llamado, que no lo esperaba. Por eso quedaron. Entonces ahí la no solamente sorpresa. entrampados, quedaron locos. Ahí la sorpresa, por supuesto, generó. Definitivamente ellos han subestimado a Nicolás Maduro. Sí, absolutamente. No, y han subestimado muchas cosas, ellos han jugado con cosas. Yo en lo personal, estos días, aquí mismo, venezolana de televisión, porque yo lo tengo en el celular, Sí, usted lo mostró, yo ya lo lo vi. investigaron, el individuo que dicen aquí estudia, la hija menor descarrada, este es su horario, este es su carro, cuando llegue Cuando le vean pártanle la la cara. cara, Imagínate. pero esperen a que salga sangre. Esa es la foto y doy $5,000. ¿Me explico? Pues yo le decía en ese programa, estaba muy reciente, entonces le dije, oye, no hagas que salgan mis demonios. Yo digo como Albert Camus, el gran escritor francés, premio Nobel. Digo, yo procuro ser civilizado con todas mis fuerzas. Pero ya un hijo es otra cosa, hermano. O sea, procura que mis demonios no salgan. Sí. Evítalo. Sí. Entonces, y bueno. esa manía criminal de meterse Sí. con la familia de la gente. Porque lo demás no, fíjate. de las figuras públicas.
alguien me decía, oye, desesperado, mira, que te pusieron ahí en el muro de la vergüenza. Yo le digo, hermano. Una expresión de fascismo, además. Hermano, Guateperro, el que no esté ahí. Más bien yo me quejo, no me pusieron. Tú sabes que Arle Herrera estaba ahí. Estoy molesto por eso. Mi amigo Arle Herrera me dijo, cónchale, vale, tengo que ver qué hago para yo también estar ahí. Qué vergüenza. Bien. Una vergüenza. Mira, de paso, quiero enviarle un saludo muy afectuoso al que hace, ¿cómo es que le llaman? A Lizarraga. En Palo Verde, ¿no? Que estaba montando, en el llanito es la cosa, que estaba montando, ¿qué le llamaba las guarimbas qué? En modo Dios. ¿En modo? No, modo Dios no. Modo técnico, perfecto. Mira, Mario. Lizarraga. Mario. Has pasado tantos videos para la red, tanto, que ya, modo experto es la cosa, se llaman guarimbas en modo experto. A ver. Coño, primero, hay una cosa que tengo que decirte. Tu apellido es vasco. Y los vascos, que yo sepa, son libertarios y no fascistas. Hasta donde sé. Medio minuto solamente. Quiero decir, en primer lugar, honrado con la presencia de la doctora Díaz. Yo la sigo, me gusta mucho. Y seguí mucho el último programa. No el anterior. El anterior que te... Muy bueno, muy esclarecedor y muy pedagógico. Y pido a Dios, yo soy creyente, pido a Dios y a nuestra Virgen, la Virgen de Coromoto, que ustedes dos sean constituyentes. Esa es una experiencia hermosísima. O sea, ahora parte de las organizaciones populares, usted me está proponiendo. Yo también, usa mi nombre, o sea, humildemente. Muchas gracias. En lo que yo pueda ayudar para que ella lo sea, y lo seas tú, lo voy a hacer. En lo que yo pueda ayudar, humildemente, sencillamente. Yo no soy ni funcionario, ni tengo ningún poder. Pero sí puedo comentar, oye, tenemos una persona con un gran conocimiento constitucional, mucho estudio, como me dijo mi esposa, me anotó antes de venir, una persona de mucho estudio, parece que te ha leído, sí, en últimas noticias, en algunos portales además. Y tú eres un hombre de combate. De verdad, a mí me gustaría ver por un huequito. Sí, ¿entiendes? Cuando le tenga que contestar, el caballero aquí pida el derecho de palabra y quien presida la asamblea llegue y le diga, constituyente, pase a la tribuna de los oradores para que le conteste a la oposición. Y léele la respuesta. Léele la respuesta. Léele la respuesta. Hazle los argumentos, los contraargumentos a los tipos. Esa es una experiencia de verdad. No, eso es maravilloso, de verdad, honroso. Llegamos al final. Muchas gracias, doctor Escarraga. Gracias, Mario, gracias. María Alejandra. Gracias, Mario, gracias. Muchas gracias a los dos. De verdad, fue muy agradable. Sí. Nos vemos el próximo sábado. Sí, gracias.